En medio del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y bueno, el posible recrudecimiento de esto cuando se declara independientes las repúblicas de Donetsk, y Lugansk y Gerson y Zaporilla, y por lo tanto Rusia ahora sí se quede con el territorio ucraniano de manera formal. Esto va a generar que evidentemente hay una muy fuerte represalia ucraniana apoyada por Estados Unidos y el Reino Unido. Bueno, pues los rusos han lanzado una reforma al código militar que lo ha endurecido de una manera muy fuerte, ¿no? Porque también está viendo, obviamente, cómo operan los soldados rusos ya ahorita en actividad, ¿no? De fuego real. Y bueno, la verdad es que ve que a pesar de que hay disciplina, de todos modos hay un poco de deserción, también no hay dejan las cosas ahí, ¿no? Seguramente los retiros, la reciente victoria que tuvo Ucrania en una zona donde bueno provocó la retirada masiva de soldados rusos, fue algo muy duro, muy escandaloso para Moscú. Y bueno, reforma el código militar para evitar que esto vuelva a suceder, porque si sucede, entonces estos soldados rusos enfrentarían muy duras cortes marciales, ¿no? Y que bueno, podrían acabar incluso en varios años de prisión, así que tendrían que permanecer en sus puestos a pesar de que haya un riesgo de que haya un enfrentamiento directo, ¿no? O sea, es interesante, es una respuesta a lo que sucedió recientemente, que pues sí, fue algo muy sorpresivo, incluso para los rusos y para el mundo, que Ucrania haya de esta manera recuperado territorio tan rápido. Y bueno, repito, ahorita que necesita todavía un ejército mucho más duro para lo que viene, pues hay estas reformas al código para ello. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto para informarte que hay en Rusia un cambio total al Código Penal Militar, y es que la Duma rusa, lo que sería el equivalente al Parlamento en Rusia, aprobó ya de manera unánime un proyecto de ley para endurecer las penas por delitos como la deserción, los daños a la propiedad militar y la insubordinación si se cometen durante la movilización militar, la ley marcial o en tiempos de guerra. ¿Qué significa esto? Que prácticamente Rusia está cerrando filas en torno a evitar que deserten los soldados, ya sea que sean soldados profesionales o voluntarios o reservistas que formen parte de las Fuerzas Armadas y que las envíen a combate. Cuando hablamos de la deserción, decimos los que bajan las armas voluntariamente, los que se rinden o se pasan a las filas enemigas y los que no obedecen a los superiores. Particularmente dice en tiempos de ley marcial, en tiempos de guerra o cuando hay una movilización militar. Los compañeros de Descifrando la Guerra, este equipo multidisciplinario de estudios internacionales de España, también descifran que los cambios en el Código Penal son los siguientes. Dicen, cuando hay rendición voluntaria, de 3 a 10 años de cárcel se les darán. Cuando se abandone una unidad, también podrán ir a la cárcel hasta 5 años. Cuando haya saqueo, les van a dar hasta 15 años de prisión. Y también aquellos que sean llamados al combate, los reservistas que no se presenten, irían hasta 10 años a la cárcel. También para las empresas habrá castigo. Las empresas que se nieguen a aceptar contratos de producción militar por segunda vez. Es decir, si una vez te piden que trabajes con ellos y lo rechazas, no pasa nada. Pero si en una segunda vez te vuelves a negar, ahí prácticamente caería todo el peso de la ley. Esto se da también en el marco de los referéndums anunciados en el Donbass, tanto en Lugansk como en Donetsk, algunas provincias como Zaporilla, Gerson, en donde prácticamente saben los rusos que cuando se apruebe este referéndum, es decir, que es cuestión de tiempo para que la mayoría de la población ruso parlante, rusófila, de ascendencia rusa, en esta región ucraniana que está ocupada por el ejército ruso, que ya lleva aproximadamente unos 7 meses en ese tenor, se conviertan en un oblast, es decir, en un ente administrativo de la Federación Rusa. Se van a venir con todo, los occidentales, con la OTAN, con Estados Unidos, las tropas ucranianas van a contraatacar. Seguramente Rusia va a reforzar en mayor medida esta zona y se quieren asegurar de que el personal militar que manden
tenga bien claro lo que le puede pasar al personal militar ruso, por supuesto, si desertan, si se rinden, si abandonan, si no se presentan. Y las mismas empresas decíamos, ¿qué va a pasar con los contratos de producción militar por segunda vez si se niegan? Bueno, pues les darían directamente prisión. Esto también ocurre en el marco del que el presidente Putin habla de que se aceleran procesos de transformación cardinal de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. Si te parece, escuchamos. Se están acelerando los procesos de la transformación radical de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. La formación de un sistema de orden mundial multipolar, más democrático y justo, entra en una fase activa. En cuanto a Rusia, no nos desviaremos de nuestro rumbo soberano. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tenemos la intención de promover aún más una agenda internacional unificadora, contribuir a la búsqueda de respuestas efectivas a los numerosos desafíos y amenazas actuales, y contribuir a la solución de agudos conflictos regionales. Sabíamos, quienes hemos estudiado relaciones internacionales por años, quienes hemos estado observando el proceder de las Fuerzas Armadas de Rusia desde que eran Unión Soviética y también desde que eran ejército zarista, incluso mucho antes de que fueran soviéticos, de que existiera la idea de la Unión Soviética. Sabemos que los rusos tienen capacidad de resiliencia. Sabemos también que los gobernantes rusos históricamente aprietan las tuercas, hacen algunas reformas, hacen algunos ajustes, porque si algo caracteriza históricamente a las fuerzas rusas en combates regionales o en batallas de carácter mundial, es su capacidad para resistir. Hemos venido anunciando en este y en otros espacios, Nacho, que esto no iba para corto, es decir, que no se iba a acabar pronto, que iba para largo, y ya empezó en esta guerra de desgaste, y ya entrados en esta guerra de desgaste, los rusos se crecen con el paso del tiempo, los rusos se agrandan, pero ese agrandamiento y esa resistencia de Rusia no se entendería sin los ajustes que hacen sobre la marcha para pues evitar errores del pasado y también para mejorar las perspectivas de éxito. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.